Bueno, pues formalmente buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro virtual, este conversatorio que vamos a tener en esta noche. Estamos muy motivados, muy contentos por todo lo que está sucediendo, la aceptación que ha tenido esta propuesta que venimos presentando y que esta noche es la segunda que tenemos, ¿verdad? Que vamos a presentar. Laura Ramos, una servidora para los que no me conocen. Esta propuesta que traemos esta noche viene por lo que es Dajabón Cultural, el movimiento, el grupo Dajabón Cultural, con el apoyo de Casa de Arte Dajabón, la colaboración de una servidora. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a recordarles un poquito, o para los que nos ven por primera vez, qué es Dajabón Cultural. Es sencillo, es un movimiento, como lo acabo de decir, es un grupo que busca preservar la memoria histórica de nuestra y documentar los acontecimientos actuales en nuestra cultura a través de diferentes tipos de actividades, como la que tenemos esta noche, por ejemplo. El objetivo de este conversatorio y otros más que tendremos, y ya que tuvimos uno anteriormente, es dar a conocer la trayectoria de esas personalidades, de esas figuras que han sido un referente en nuestra cultura, que tienen una vida prolífera en su trabajo, ¿verdad? Como lo es la persona que tenemos invitada esta noche. Detrás de Dajabón Cultural hay un grupo que es organizador, caben todos, somos un grupo grande, pero el grupo que organiza este tipo de actividad como la que tenemos hoy, está el señor, dentro de ellos está el señor Germán Daniel Miranda Villalona, que es abogado, el señor Aristóteles Poncerrate, que es maestro universitario y dramaturgo. También está Temístocles Poncerrate, nuestro querido maestro Titi, que es músico, a Miguel Contreras, joven escritor dajabonero, Ronnie Soler, poeta, Alfonso Torres Ulloa, poeta, Rudy Fonder, ingeniero civil, y Laura Ramos, una servidora artista visual, e incursionando en la gestión cultural. Les damos nuevamente la bienvenida en esta noche, les pedimos que se sientan cómodos, vamos a conversar con nuestro amigo Alfonso Torres Ulloa, vamos a conocer su trayectoria. Aquí hay muchos que ya son sus amigos de toda la vida y lo conocen, pero muchos no. Yo, por ejemplo, lo tengo un tiempo conociéndolo, pero tengo mucho todavía que aprender de nuestro querido Alfonso. Para presentar a Alfonso Torres Ulloa, les voy a pasar con otro joven talentoso dajabonero, que es mi amigo querido Miguel Contreras. Así que Miguel, te dejo el escenario. Buenas noches, Laura, y todos los demás compañeros de Dajabón Cultural. De verdad, para mí es un gran privilegio presentar a nuestro querido Alfonso Torres Ulloa. Alfonso Torres Ulloa es para mí como un guía intelectual. Irónicamente, somos del mismo barrio de Dajabón. Claro que yo nací unos días después de él. Bueno, yo conocí a Alfonso Torres gracias a su literatura. Nunca podré olvidar cuando leí su libro Bajo la lluvia, creo que es su primer poemario. Yo entonces no tenía cómo comprar libros y tenía que ir todos los días a la biblioteca del ayuntamiento a leer. Y allí me encontré con este libro, lo leí, me gustó muchísimo. Y luego aproveché que Alfonso Torres iba a dar una conferencia en UTESA. Él siempre estaba dando conferencias sobre el tema de Duarte, un gran gestor, un gran promotor del pensamiento duartiano. Y allí me acerqué a él y le dije, pues yo he leído su poemario y me ha gustado muchísimo. Para mi sorpresa, la semana siguiente me mandó una funda con todos sus libros y con otros libros. Recuerdo que me lo mandó con este muchacho que ahora es síndico. Bueno, Santiago Riverón, sí. Y entré en contacto con toda su literatura, pude leer todas sus obras y de verdad, desde ese momento pude admirar su talento, admirar su trayectoria y no perdí contacto con él porque se convirtió en una persona a la que admiro mucho
Y bueno, tiene una gran trayectoria. No quiero hablar tanto de él porque se nos iría el tiempo, pero sí quiero leer algunos de sus datos. Alfonso Torres, natural de la provincia de Dajabón, República Dominicana, trabajador cultural desde la adolescencia. En 1979 fundó el grupo Proyección Cultural en el Club Cultural Liberación Juvenil en la ciudad de Dajabón. Hizo estudios de agronomía y ciencia política. Ha publicado 6 ensayos sobre las ideas de Duarte y uno sobre legislación agraria, 3 ensayos sobre la historia de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, apuntes sobre la vida de la AMPA, 314 páginas, mujeres de la AMPA, 244 páginas, y liderazgo de la AMPA, 406 páginas. 11 poemarios, Tras la lluvia, 1995, Mis últimas herejías, 1996, Respiración del alma, 1998, Quejidos de amor, 2000, Oleaje, 2002, Tempestades de mi alma, 2004, Temblores poéticos, 2007, Espuma de soledades, 2010, Amor de fuego, 2012, Dolor adentro, en el 2009, Sonoridad del silencio, en el 2019, decenas de artículos en revistas especializadas y periódicos nacionales. Desde el año 2010 produce diariamente Voz para el Cambio por TV. Ahora nos entrega, bueno, aquí habla de su último poemario, Pandemia Amante, Amor Confinado. Esos son algunos de los datos biográficos de nuestro querido Alfonso Torres Ulloa. Tengo entendido también que tiene un doctorado en leyes, y si me equivoco me corrigen. Y bueno, vamos a dejar a Alfonso sin más preámbulo para que sea él hablándonos de su experiencia en la gestión cultural y como ente activo cultural de nuestra provincia y del país y del mundo. Alfonso Torres con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches para todos los que están ahí presentes en la plataforma de Zoom y los que están siguiendo la transmisión por diferentes redes sociales, fundamentalmente la de Facebook. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes y con la Asociación de Dajaboneros Ausentes, que su líder es mi hermano José Dolores Rodríguez, hermano de toda la vida, de ir juntos a la escuela y desayunar, comer, un hermano. Gracias, José Dolores, por estar ahí. Gracias a Daniel Germán Miranda Villalona, un hombre que distingue a la República Dominicana, pero que sobre todo nos distingue a nosotros como dajaboneros. Uno de los dajaboneros que más ama a su pueblo, Daniel Germán Miranda Villalona. Para él todo mi respeto. Gracias, Laura, por tus iniciativas, por tus aportes, por tu presencia permanente en Dajabón. Quiero agradecer de entrada a Luis Salcedo, que en estos días me completó el nombre de la que fue mi primera maestra, Nolasca Franco. Yo siempre he tenido Nolasca Colón, pero Luis Salcedo me corrigió el dato. Nolasca Franco, que acaba de fallecer hace apenas 5 o 6 meses, según me comentaba un hermano, Julio César López Cruz. Mi gran respeto para esa maestra Nolasca, mi primera maestra, cuando llegué a su aula en la escuelita San Martín de Porres, ahí en la calle del mismo nombre, cerquitita de mi casa, a 30 pasos. A la semana siguiente de yo iniciar el primero de la primaria, ella se dio cuenta que yo estaba por encima del grueso de los muchachos y me subió a segundo curso. Ya mi hermana mayor, Bernarda, me había alfabetizado en la casa prácticamente. Me había enseñado a leer, a escribir, y a sumar y restar. Ya yo tenía todos los conocimientos para estar en segundo de primaria. Así que volé a la semana siguiente al segundo curso, guiado por esa maestra Nolasca Franco, hermana de don Erasmo Franco. Yo sabía así que vivía allí. De ahí entonces pasé a la escuela primaria con Mercedes Franco, Sede Santo, hermana del Rubio Santo. Era creo que vecina ahí de Chiquín Sosa y de Leonel Sosa. Y así luego tuve a Fifi Burgo como la maestra en cuarto de primaria en la escuela José Ramón López. Ya en quinto o sexto curso
estábamos nosotros años 71, 72. Nelson Esteves y yo protagonizamos un acto insólito en Dajabón. Paralizamos la escuela una mañana pidiendo la libertad de Moisés Blanco Genao y de Esteban Díaz Jaques, dos dajaboneros militantes revolucionarios que estaban presos ahí en La Victoria. Y no sé, éramos muchachos, pero muy... Sí, buenas noches. Llegó Mateo, que estudió allá por diligencia de Alfonso. Saludos, saludos. Anel quiere hablar. Llegó Alfonso, llegó. ¿Me escuchan? Sí, claro. Te escucho. Oh, ¿Me escuchan? Pero no te veo. Se escucha, se escucha. Marisa, hola. Hola Marisa, ¿qué Buenas tal? Bueno, noches, gracias a son de Dios, las ya cosas de tengo la vida. el audio. Es como para recordarnos que somos dominicanos. Me dieron un apagón. Yo vivo en un circuito privilegiado, que aquí la luz no se va, la energía eléctrica no falla, pero hoy tenía que fallar. Justo en el momento en que yo empezaba a conversar. Bueno, les decía, un elemento interesante que estando yo en quinto curso, Nelson Esteves y yo paralizamos, hicimos una huelga en la escuela José Ramón López, siendo prácticamente adolescente de 11, 12 años, no sé qué cosa, quizá 13. Porque Moisés Blanco Genao y Esteban Díaz Jaques estaban presos en La Victoria. Naturalmente que pienso, no sé si Nelson Esteves se acuerda de esto, pero pienso que nuestras maestras, que eran como nuestras madres, fueron tolerantes con nosotros y daron la cosa a nosotros allí. Hicimos la paralización. Claro, no salimos del recinto de la escuela, era una pared en bloque, era fácil salir de ahí, pero fue una paralización por 2 horas. Pero ya daba una señal de hacia dónde caminábamos nosotros, tanto Nelson Esteves como yo, en términos de las ideas y del compromiso. Tiempo después, bueno, uno siguió en esa parte, luego llegué al liceo, entrando a 7º curso en el liceo, y nos vinculamos entonces al FEFLAS. Luego yo me fui a Loyola, y estando en Loyola, Críspulo Tatis, mi primer maestro de política, llegó de Cuba, de La Habana, había ido a estar un año allí a formarse como cuadro político. Entonces Críspulo fue quien me entrenó en términos teóricos, políticos, en el año 1977, porque Críspulo debía salir de Dajabón para venir a estudiar primero la UAS y después se fue a San Pedro de Macorís. Y entonces me dejó a mí la responsabilidad, ya entrenado con nociones fundamentales del materialismo histórico y del materialismo dialéctico, es decir, la base filosófica del socialismo, de la militancia comunista de aquellos años, ¿no? Entonces me entrenó y ahí quedamos. Luego me tocó entonces trabajar con Santiago Rodríguez, con Rafael Mateo, con Mon el de Mélida, con Manuel el del 4 y en fin, todo a Calín Cruz. Estructuramos el partido allí, trabajamos las ideas. Entré, estando en Loyola, en el movimiento Scout, ya eso implicaba yo meterme en campamento, ir a la finca de los Boy Scouts, aprender a cocinar, aprender a lavar allí y a participar en encuentros con otras tropas y con otros Boy Scouts de otras comunidades. Recuerdo que fuimos a Restauración y allí nosotros presentamos una velada y presentamos entonces una obra de teatro preparada así por nosotros. Éramos jóvenes con muchas inquietudes. Ya en el 79, 80, estamos trabajando en el Club Cultural Liberación Juvenil en el Barrio Sur, y es allí cuando fundo, junto con otros jóvenes, con Aquiles Sosa, Darío Cepín, Manuel Darío Cepín, Odalis Ramírez, Odalis Ureña, el del barrio, Virginia Ramírez, que era nuestra secretaria, Fernando Díaz, que es el fundador real del Club Cultural Liberación Juvenil. Yo estuve como parte del equipo, pero quien hace la convocatoria inicial es Fernando Díaz, y ahí fundamos entonces el grupo Proyección Cultural. Luego pasé a ser secretario general del club. Luego entonces fundamos en el año final de 1980, principio 81, la Asociación de Clubes de la provincia de Dajabón. Ese acto fundacional lo hicimos en el Club Capotillo, en Loma de Cabrera. Ahí incluimos la gente de Restauración, de Loma de Cabrera, de Río Limpio, de Cañongo, que estaba el Club Juan Pablo Duarte en Cañongo, con Nelson Castro a la cabeza y Julio Ernesto Tavares. Estaba Georgina Beliar, que luego se casó con José Pascal. Es una juventud muy interesante. Y estando yo en el colegio, en agosto del 79,
me tocó organizar una conferencia con Ramón Félix, el hermano de Chuchu y de Jesús Félix, hijo de Tomasina y de Quique Carrasco, que estaba estudiando en la Unión Soviética medicina, y con César Franco, que estudiaba ingeniería eléctrica también en el campo socialista. Vinieron de verano, de vacaciones, y a mí entonces yo me tocó, le propuse organizar una conferencia con ellos para hablar de las virtudes del socialismo y lo que era la Unión Soviética como tal, y lo hicimos en el Club Ensueño de Jabonero. Yo, un muchacho, 19 años, le pedí al gobernador Demetrio Saint-Flair que me prestara el club y me entregó la llave. Yo fui 2 tardes a fregar el piso, ¿no? A trapear, como decimos nosotros, y montamos allí la conferencia en el Club Ensueño de Jabonero, con una buena asistencia. Estamos hablando de agosto del 79, una noche allí en el club. Fue aquello sumamente, una noche o una mañana, no recuerdo. Fue interesantísimo la conversación con Mon y con César Franco. En esos tiempos también entonces organizamos un programa de radio cultural fronterizo en Radio Mariel. Estaba el padre Roberto Alonso dirigiendo la emisora. Había que grabar los programas, Nelson Castro y yo, y el padre Alonso lo censuraba, él lo escuchaba, y si había algo que no le gustaba, lo cortaba. Era grabado en una cinta ahí de un plástico, ¿no? El padre Alonso lo censuraba y lo editaba. Recuerdo que para el mes de noviembre de 1980 yo grabé un programa sobre la familia, pero yo me basamenté en la teoría de Federico Engel y su libro La familia, exactamente. Y cuando yo solté toda aquella teoría marxista en el programa, el padre Alonso no dejó pasar aquel programa de ninguna manera. Era muy intolerante el padre Alonso, un hombre muy capaz, y era mi maestro de genética en Loyola, pero no, era un cura medio reaccionario y no transigía en aquello. Bueno, entonces, otra actividad que nosotros desarrollamos fue en el barrio. Desarrollamos un grupo, Los Hijos del Caney, pero era un poco esa competencia sana entre los jóvenes. Estaban los del Brooklyn, que eran los de Chelín Contreras, Chelín Cerda, Juan Contreras, Lilín no, aunque Lilín vivía ahí, Lilín se reivindicaba como del Bameso, del barrio Mejoramiento Social, allá en la entrada del pueblo. Aunque vivía en el Brooklyn, Lilín se asumía como que él era del Bameso. También eso sí. Estaba el barrio La Sangre detrás del mercado, ¿no? Porque ahí estaba la carnicería, ahí estaba el matadero como tal, y aquello fue denominado por el barrio La Sangre. La época de los barrios. Y el barrio central, ahí donde vivía Jesús Félix, Moreno Checho, Piri Castro, dividimos el pueblo de Dajabón. Entonces por teníamos barrios, cada quien su nombre. El líder nuestro en el barrio, en el grupo del Caney, era Ausberto Rodríguez Sánchez, pero se fue a la Unión Soviética a estudiar, y entonces yo quedé como el ideólogo, el líder a partir del 79, cuando Ausberto se va. Ausberto era un gran declamador, y entonces, bueno, yo no declamaba porque Ausberto era la estrella. Tan pronto Ausberto se va, yo me convierto entonces en un declamador y empiezo entonces a escribir también poesía. Me tocó, recuerdo, hacer la pasantía como agrónomo en el último año con Ferquido, y me tocó trabajar para allá Cayuco, Palo Blanco y esa zona. Y yo recuerdo que iba con una libreta y en alguna sombra yo me ponía a escribir. Y hay muchas cosas por ahí escritas de esos tiempos cuando hice la pasantía. Mi primer vínculo así con la poesía fue con una mascota que me regaló mi tío Erasmo Ulloa, que era relojero, era policía, todo aquello, era un romántico. Entonces él tenía en una mascota manuscrito todos los poemas de José Ángel Buesa, aquellos poemas, pasará por mi vida sin saber qué pasaste, y al pasar, era una cosa maravillosa. Yo me lo aprendí todo para dar serenata. Bueno, un poco en esa tónica fue aquella primera participación cultural en Dajabón. Yo nunca estuve en el Club Cultural Unidad y Trabajo Juvenil, porque entonces todo aquel orgullo, aquello surgió, y ahí estaba Aristóteles Poncerrate, Jesucito Espinal, Papo Chefa, que era el gran líder de aquel esfuerzo del Club Cultural Liberación Juvenil. Papo Chefa era el gran teórico, Juan Andrés Cabrera, o el querido Papo Chefa, y estaba Jesús Félix, estaba Nelson Esteve. Había muchas muchachas en ese club que se reunía en la casa parroquial. Entonces yo hice un esfuerzo porque esos compañeros estaban orientados
y hacían una práctica militante desde el PSD. Entonces, bueno, yo no iba a competir con ellos para allá. Fundamos entonces el Club Cultural Liberación Juvenil en el barrio Benito Monción. Para esa época era el barrio sur. Era el barrio sur y con mucho orgullo, ¿no? Después le pusimos el barrio Benito Monción. Y el club nuestro desarrolló un gran potencial a tal punto que es el que funda la Asociación de Clubes de la provincia. Terminé entonces los estudios en Loyola. Trabajé 2 años en Laguna Salada, viajando todos los fines de semana a Dajabón y manteniendo la estructura del partido. Me tocaba entonces orientar el trabajo juvenil en el liceo a Santiago Rodríguez y a Rafael Mateo, que quedaron allí siendo los líderes del trabajo, y mis hermanas, sobre todo la Ligia, participaban en el frente, en FJS, que era el frente juvenil del partido. Y en ese marco se desarrolla la participación nuestra en Dajabón. Una cosa importante, Miguel Ángel Díaz Alejo, estudiando en Loyola, él producía el noticiario de Radio Marién y Miguel Ángel me daba un espacio una vez a la semana. Yo hacía un resumen manuscrito a partir de las cosas que venían en el periódico del partido, hablan los comunistas, y entonces uno se fue abriendo un campo, un escenario, un espacio en la sociedad de Dajabón. Mire, éramos muchachos con 18, 19, 20 años, y sin embargo, había una actitud de mucho respeto de los mayores hacia nosotros, porque nosotros respetábamos a los mayores, y esa actitud vertical. Muchos amigos, entre ellos Titico, Tarzán, Aquiles Sosa, que no eran de la organización, pero cuando me tocaba pegar afiches, ellos vigilaban en las cuadras, en las esquinas. Si sentían un movimiento, daban la señal y nos parábamos. Y entonces no se pegaba afiche. Por eso nunca caí preso en Dajabón, porque hacíamos la labor política con mucha discreción. Finalmente, sobre esa época, le puedo contar que muchas veces fui a los arroyos a pie, que son más o menos 8 o 9 kilómetros, para llevar un periódico junto a Ignacio Guerrero, que era luego mi orientador político, era del Comité Regional Norte en Santiago, y bajaba todos los fines de semana a Dajabón a llevar el periódico, a reunirse con nosotros. Esa fue un poco la vida en Dajabón. Luego que me voy a Laguna Salada a trabajar en agricultura como agrónomo, estando allí yo recorría todos los campos del noroeste con Ignacio, yo dando charlas sobre reforma agraria, los problemas agrarios, ese vínculo nuestro de militancia con el hombre del campo. No solo estaba la asistencia técnica, sino ese compromiso social y de alguna manera político ideológico de organizarlo y de trabajar la parte de crear la conciencia agraria de la lucha por la tierra. Adelante, Alfonso, Villalona. Una pregunta. Antes de irte a Laguna Salada, nos quedan cosas que nos gustaría Villalona, escuchar. mi audio está abajo, no sé por qué no escucho. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Quizá yo tenga que salir o apagar el teléfono para recuperar el audio. Ok, ¿y los demás me escuchan? Sí, yo escucho. Bueno, la pregunta, Dani, si puedes escribirle No escucho bien. pregunta. Se escucha bien, yo escucho bien. No, lo que quería yo Voy a era... salir un momentito porque no lo estoy escuchando. Ok. Me dan entrada de nuevo. Ok. Okay, de acuerdo. Ok. Buenas noches, hermanos. Hola, Marisa, Hola, muchacha. ¿Cómo están todos? Bueno, Bien, ya tú sabes por aquí, en este afán, Marisa, ¿todo bien por allá, por los países? Todo bien, esperando por ustedes que vengan a darnos la vuelta a nosotros. Eso va. Y que sobre todo nos dejen saber para darle la bienvenida, aunque no tan con mucha gente como antes, pero podemos compartir un poquito de personas, un grupito. Te veo ahí ejercitándote. ¿Tú cuántos kilómetros haces diario? ¿Qué tiempo? Te veo ejercitándote. En la semana corro 4 días, 5 kilómetros. Y he corrido 3 veces 21 kilómetros. El día 3 de julio voy por 10 kilómetros. Y así me la paso según tengan la actividad en New York Runner. Soy miembro de New York Runner. ¿Usted tiene un club de Yo estoy metida en un club que se llama Cultura Fit, que es de allá de Santo Domingo. Okay. Ellos nos dan seguimiento a nosotros desde aquí internacional, pero aparte de estar metida en el club, me hice miembro de New York Runner y participo en la mayoría de las carreras que puedan, menos el maratón, porque el maratón es demasiado para mí. ¿Algunos otros dajaboneros
participan de eso, ¿no? ¿O no están estimulados? Sí, allá en Santo Domingo está la hija de Amantina. Está también Teresa Colón, Karina. la hija de Karina, sí. Teresa Colón, la hija de Ciricio, y Cori también, la hija de Ciricio. Ok. ¿Quién más? Está el hijo de José Contreras. El Te hijo escucho de, perfectamente. el hijo de Cadino. Ya Alfonso entró. Escucho Ya Alfonso perfectamente. entró. ¿Me escucha, Alfonso? Sí, te escucho y te veo. Te decía, antes de ir a Laguna Sajada, nos dejaste algunas inquietudes. Por ejemplo, en tu ausencia, tu amigo de infancia reveló algunas cosas curiosas de ti. Cuando ustedes mangueaban por allá por la colonia, y por igual el temor de ustedes de bañarse en el canal. No sé si fuiste al canal o al masacre. Al masacre en algún momento. Al masacre o al canal. Y de igual forma, en la escuela José Ramón López, para ese entonces, ustedes recuerdan si el director era don Fitter o doña África. Tenían la convivencia ya con doña TV, la que preparaba el trigo, todo eso. ¿Ustedes recuerdan esa parte? Sí, cómo no. Yo comí mucho trigo, mucha natilla, que ahora le llamamos maicena, de TV. Mamá TV. Mamá TV, que era mi vecina. Mamá TV. Cuando don Fister fue director, yo no estaba. Yo entré, cuando estaba en tercero, creo que era José Leoncio Camejo, el hijo mayor de Camejo, ¿no? Creo que él era el director, y después tuvo doña Guga como directora, una gran maestra. José Leoncio. Y claro que sí, yo estuve en la tribuna, bañándome en la tribuna, ahí en el río Masacre y en la Peñita. Me bañaba en el pomar, donde está la represa para el acueducto. Ahí nosotros íbamos. Y me bañé mucho en el puente que va entre Don Miguel, después de Los Miches, llegando hasta para llegar al Camarín. A llegar a Don Miguel. De Don Miguel. Don Miguel, sí. Yo te digo esto, Alfonso, porque quería tener la secuencia de los directores. Entonces, si fue José Leoncio Camejo, creo que era hermano de doña Guga, no sé. Sí, el hermano mayor. Sí. Luego le siguió a él, entonces, creo que don Fitter y doña África. Sería esa la secuencia de los directores de la escuela. No. Y Ya don Fitter había pasado. Ya había pasado. Sí, don Fitter fue primero. Fue primero don Fitter, sí. Ok. Después de Leoncio fue Guga. Guga. Sí. Guga. Ok, eso es importante, esos datos, porque como van a quedar grabados y ustedes están motivados, es bueno provocarlo para que queden ahí en la grabación y más adelante ver el provecho, ¿no? Desde el punto de vista de la historia educativa de Dajabón, en el caso de la escuela y así sucesivamente. Todos estos datos son importantes porque no es a cada rato que lo escuchamos, ¿no? Está bien, esa era mi preocupación. Laura, Dani, siguiendo con los canales, los ríos, la gente que vivíamos por ahí por la curva y por el barrio Codal, nos íbamos con una batea de ropa a lavar al canal mayor allá abajo. Atrás de la fortaleza. Sí, detrás de la fortaleza. Y nos íbamos y dejábamos ese pantaloncito corto para tirarnos por ahí, por esa bajadita. Y nos rapábamos todos. Así es. Y nos íbamos y pasábamos el día entero lavando. Sí, ese tiempo fue un tiempo bien Alfonso, bonito. Por último, Alfonso y Ponserrati. Alfonso, ¿me escucha? Sí, te escucho. Por último, la historia, esa historia original de los clubes y de las fundaciones, yo para ese entonces ya había salido de Dajabón para estudiar aquí en la secundaria, pero esa parte de los clubes, ¿cómo funcionaba en cuanto a los locales, a los domicilios? ¿Eran prestados, eran alquilados? ¿Cómo se financiaba eso? El Club Cultural Unidad y Trabajo Juvenil se reunía en el salón parroquial, así que no tenían que pagar renta allí. Nosotros en el barrio hicimos una rifa y conseguimos unos 600 pesos, y entonces la iglesia puso 300 pesos y compramos una casa por 900 pesos con un gran patio. Hacía patio con mi tío Julián, y nosotros tuvimos la previsión de comprar esa casa a nombre de la iglesia, de la parroquia, porque el club podía desaparecer y entonces
si comprábamos a nombre de uno de nosotros, eso podía originar un problema. Y una monja siempre nos acompañaba, la Madre Dolores. Después llegó la Madre Honoria y se quedó con nosotros y pusimos la casa a nombre de la parroquia. Creo que allí hicieron un parque en ese espacio porque se construyó una cancha y un espacio más amplio, más arriba de la calle, ¿no? Pero aquel espacio lo compramos a nombre de la... Era alquilado en principio, pero nosotros compramos la casa. El dueño de esa casa era de Tamarindo y se la compramos por 900 pesos. Así operó el tema del local, Villalona. Ok, gracias. Alfonso, quiero hacerle dos preguntas. La primera es, ¿a qué edad empieza usted a cultivar la poesía? Tengo entendido que su primer libro fue Bajo la lluvia y se publicó en el 1995, cuando yo apenas tenía un año. Usted se cuida mucho de poner su año de nacimiento en sus biografías, no lo encontré. ¿A qué edad empieza usted a interesarse por la poesía? Mira, siendo un adolescente, yo estaba con una mascota de mi tío Erasmo que me la regaló con todos los poemas de José Ángel Buesa. Recuerdo que era una mascota en espiral con alambre, ¿no? Y yo empecé a leer esos poemas y me lo aprendí. Y después que uno empezó a enamorarse, daba serenata. Pero cuando hice la pasantía en Ferquido en el 79, fue de un mes, me tocó trabajar por Cayuco y Palo Blanco. Yo me sentaba en una mata, en una sombrita, ¿no? Abajo de una mata, a escribir. Ya uno con 19 años, empecé a escribir. Todas esas cosas quedaron ahí. Luego llegué a trabajar a Yamasá, y en Yamasá entonces para aprender a escribir, escribía poemas en una máquina Olimpia mecánica. Y escribí mucho en Yamasá. Esos poemas de esa primera juventud no aparecen. No lo tengo. Y si están en una caja, no lo he encontrado. Wow. Así que publiqué el primer poemario Tras la lluvia en el año 1995. Primero publiqué un ensayo sobre legislación agraria, sería como el mes de mayo, y para noviembre publiqué el primer poemario. Y a partir de ahí fui publicando hasta que he publicado 12 poemarios. Hay 2 que están calientes ahí esperando hacer un par de divorcios para poder sacarlo, ¿no? Como decimos. ¿Y por qué divorcio, Alfonso? Por decir algo, ¿no? Por decir algo. Decía, hay un trabajo para generar con qué publicarlo. Leo me lo publica, pero tengo que pagarle de todas maneras. Entonces, prefiero tenerlo para no hacer fiado. Claro. Bueno, ya de eso hablaremos, que yo también bueno, quiero publicar. Claro que sí. Alfonso, vamos a pasar a... Sí, Laura. Adelante, Laura. Bueno, no sé si Miguel se tenía otra pregunta, sí, pero ya me gustaría que pasemos a la vida de Alfonso en Santo Domingo, luego que Miguel haga su pregunta. Genial. Mi otra pregunta es, ¿cuándo se convierte usted en un divulgador de las ideas de nuestro patricio Juan Pablo Duarte? Bueno, miren, en el año 1978 yo le pregunté a Narciso, yo con 18 años, ya yo estaba en el partido, ¿qué pensaba él sobre Juan Pablo Duarte? Y la respuesta que me dio no me dejó satisfecho. Dijo que era un burgués conservador, algo así. Era de la aristocracia de su tiempo, porque todavía estaba en los años 70 y los 80, los marxistas dominicanos tenían una radicalidad muy fuerte. Entonces, bueno, me empecé a preocupar por el tema de Duarte, no a profundidad, pero para el año 2006 ya yo había sistematizado algunas ideas, había publicado muchos ensayos periodísticos de una página en el periódico La Información, y en un evento de Cuba, Solidaridad con Cuba, conocí al maestro Emilio Cordero Michel, le puse el tema Duarte, intercambiamos un rato y me invitó a disertar en la Academia Dominicana de la Historia, y yo acepté el reto, pero con mucho miedo. Consulté a Juan Francisco y me dijo, tiene que ir, es una oportunidad que te están dando. Tú no eres historiador y te están reconociendo como si lo fuera. Bueno, pues le confirmé a Emilio Cordero Michel y fui a dar la conferencia a la Academia Dominicana de la Historia. Salí por la puerta grande porque Emilio Cordero Michel me presentó. José Checheco hizo una intervención y le respondí con mucha dureza porque él me pidió, después de mi conferencia, que dejáramos a Duarte tranquilo en su altar, que no lo tocáramos. Y yo le respondí que entonces los cristianos debían dejar a Jesucristo tranquilo en su altar
y no lo tocaran, porque Jesucristo daba para mucho, incluso para revolucionar estos tiempos y hacer justicia. Fue la respuesta que le di muy radical a José Checo, que había sido presidente de la academia y actualmente es el presidente, ha sido presidente como 3 o 4 veces de la academia. Y entonces Emilio Cordero Michel dijo allí que nunca había oído una conferencia sobre Duarte con esa profundidad y con esa radicalidad y con ese aterrizaje para hacer patria en la República Dominicana. Por supuesto, todo aquello me llenó de valor, y entonces amplié esa conferencia y la publiqué en este libro. Digo que es el libro verde, Duarte, Reto de lo Democrático. Y ahí empieza a profundizar, entonces empieza Alfonso Torres el tema de Duarte y a desafiar a la izquierda dominicana con el tema de Juan Pablo Duarte. Luego entonces vino Duarte desde la palabra, que es el libro marrón. Y así siguieron otras publicaciones sobre Duarte. La última publicación creo que fue esta, Duarte, sin pan, tal vez ni abrigo. Esto es una respuesta a una tataranieta de Vicente Celestino Duarte, que se atrevió a escribir en Caracas de que los Duarte ni sus hermanos pasaron necesidad en Venezuela. Entonces yo respondí a ese libro con esta publicación. Es un libro interesante. He leído todas sus publicaciones sobre Duarte. Esto? Sí, esa respuesta. De hecho, ese ensayo me inspiró a convertirme en apologeta. Bueno, y luego es un gran libro. De la Suprema Corte de Justicia me invitó el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia para que yo disertara allí sobre Duarte jurista. Él me llamó, yo fui a verlo a la Suprema para pedirme que yo disertara allí con el tema Duarte jurista. Le dije que sí, pensé que estaba bromeando conmigo, le dije que sí, hablé con Juan Francisco, que es mi gran amigo, y me dijo, no, vaya a dar la conferencia. Si el magistrado de la Suprema lo invitó, usted puede. Me senté entonces y encontré que en Duarte había un filete como jurista, y salió entonces este libro de esa conferencia, Duarte jurista. Esa es otra publicación. Y aquel primer libro, Duarte, Reto de lo Democrático, hubo una segunda edición que fue este libro, ampliada, corregida y ampliada. La publicó el MIUCA, la gente de Virtud de Álvarez. Seguí trabajando el tema, amplié entonces ese libro y salió este, también amarillo, Duarte, Reto de lo Democrático, que es la tercera edición. Lo publicó la corriente Juan Pablo Duarte del ADP, que lideraba en ese entonces María Teresa Cabrera. Son las publicaciones que he hecho sobre Duarte. Tengo profunda diferencia con los que están en el Instituto Duartiano, y con la izquierda, por supuesto, con el tema de Duarte. Hay una conferencia de Juan Isidro Jiménez Grullón en el año 1976 para el centenario del fallecimiento, de la muerte de Duarte, en la que Jiménez Grullón, que fue un gran polemista y un gran militante revolucionario, con un libro clásico que escribió, La falsa izquierda, todo el mundo de la izquierda se disgustó con Jiménez Grullón. Y en esa conferencia, Juan Isidro Jiménez Grullón dice que las ideas de Juan Pablo Duarte alcanzan para aquí, en Dominicana, hacer la revolución socialista. La dimensión de Duarte. Bueno, luego yo publiqué entonces, me invitó la gente del MIUCA, PCT, Corriente Juan Pablo Duarte, Juventud Caribe, a una conferencia, a un coloquio con niños, con adolescentes en Baní. Ellos organizan lo que llaman un campamento. Y yo fui. Llevé algunas notas escritas, pero cuando llegué allí, habían niños y habían jóvenes, había mucha disparidad. Le solté los papeles y empecé a hablar con los niños sobre Duarte. Y en un momento hablaba con los jóvenes sobre Duarte. Tuve que hilvanar ahí una conferencia, digamos que doble o duple, o con un doble discurso, porque tenía un doble público, niños y jóvenes. Y habían algunos adultos ya, 18, 20 años, de Juventud Caribe. Después ellos empezaron a preguntarme muchas cosas, yo a responderles. Nos pasamos en eso 3 horas y media. Alguien me planteó después de la jornada, dentro de la jornada, pero ya al final, que si yo podía recoger aquellas ideas y armar un folleto o un libro para que ellos lo tuvieran como una herramienta de trabajo. Le dije que sí, me comprometí, vine enseguida para acá y empecé a organizar las ideas, y de ahí salió este trabajo,
Duarte, otra mirada, digamos que es el libro negro, ¿no? Cada uno tiene un color. Y ahí yo trabajo en lo fundamental, esa mirada, esa postura antiimperialista de Juan Pablo Duarte. En el año, creo que 2014, me invitaron a New Jersey a dar una conferencia para inaugurar una gran plaza Juan Pablo Duarte, que ahí tuvo Marisa Carraco y Luis Salcedo la distinción para mí de invitarme a su casa y a organizar un gran encuentro con los jaboneros allí, creo que en el Bronx, ¿verdad, Marisa? Cruzando el río, el puente del río, sobre el río Hudson. Sí, sí, sí. Yo fui a dar una conferencia a New Jersey con este tema porque ahí me cuidé mucho, porque hablar allí de Duarte antiimperialista con los dominicanos que están en el corazón del imperio, yo no sé qué están pensando ellos, viven allí, son agradecidos de aquella sociedad. Entonces tuve que armar un discurso también diferente, ¿no? De acuerdo al contexto que tengo allí, el auditorio que tengo allí, pero siempre reivindicando la parte ética de Juan Pablo Duarte, primer dominicano que rinde cuenta, y en estos tiempos de esta crisis moral de los políticos que se lo roban todo, que venden la patria, que saquean la patria, reivindicar esa parte ética de Juan Pablo Duarte es fundamental. No sé si con esto me excedí en el tiempo, Miguel, pero bueno, ahí te respondo y dejo cerrado un capítulo sobre una parte de mis publicaciones. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Vamos a continuar pues para así ganar. Bueno, Miguel, en relación a eso, yo he recorrido el país entero dando conferencias sobre Duarte. En algunos lugares me llamaban que cuánto yo iba a cobrar para una conferencia. Yo le dije, es de falsante quien cobre para hablar de Duarte. Quien cobre para hablar de Duarte no está hablando del Duarte verdadero, porque para hablar de Duarte no hay que cobrar. Y recuerdo que la gente de Puerto Plata con la maestra Arileida Bier me llamaba en el mes de octubre cada año para que yo le apartara una fecha próxima al 26 de enero para ir a Puerto Plata a dar una conferencia. Yo lo que nunca comprometí era el 26 porque tenía mucho compromiso aquí en la capital con el tema de Duarte para esa fecha. Y fui 4 o 5 veces a Puerto Plata a disertar sobre Duarte, una conferencia pautada en el mes de octubre. Pero cobrar, no, jamás. Entonces, bueno, ya hoy no puedo viajar tanto porque ¿verdad? Los años van dejando huella en la rodilla de uno, ¿verdad? Entonces hay que respetar los años. Adelante, Laura. Muy bien, quisimos permitirle, ¿verdad?, que pues se desarrollara, porque igual este tema, pues necesitábamos conocerlo sobre usted, sobre su trabajo en la vida de Juan Pablo Duarte. Entonces, ahora sí, nos gustaría saber, usted se quedó cuando salió de Dajabón, que trabajó 2 años de agronomía. Entonces, cuando usted viene a Santo Domingo, ¿qué hace Alfonso Torres en Santo Domingo? Llegar a Santo Domingo a mí me produjo una crisis. Porque yo vengo de Dajabón, donde yo era un joven, pero yo era un líder, secretario general del club, trabajaba en agricultura, cobraba mucho dinero, cobraba 377 pesos, era mucho cuarto, ¿no? Era mucha plata. Con un reconocimiento en Dajabón, en la radio, toda la cosa. Llegar a Santo Domingo y no conocer a nadie, el refugio fue la universidad, porque ahí estaban los jóvenes de Dajabón, que era mi generación. Y me iba mucho a la casa de los estudiantes que estaban en el Sancho Sama, ahí en la calle Costa Rica. Pero al paso uno fue abriéndose camino, escribiendo para el periódico. Me vinculé al Ateneo Dominicano con el maestro Fidias Aristi, del cual fui su discípulo directo, porque Fidias había sido discípulo del gran maestro Manuel Soñé Uribe. Entonces, en aquellos años, en aquellos tiempos, quien había sido discípulo de un gran maestro, tenía luego como el deber moral de adoptar a otro discípulo para traspasar el conocimiento. Era la cultura de nuestros intelectuales antiguos. Entonces Fidias Aristi en el Ateneo me asumió como su discípulo y me inculcó filosofía, sobre todo filosofía, que era un conocimiento fundamental, y el conocimiento de los intelectuales dominicanos en términos de las historias de las ideas políticas, y conocer los grandes pensadores de Pedro Enrique Ureña, Américo Lugo, Hosto, en fin. Fue muy interesante ser discípulo de don Fidias Aristi. Él con 28 años y yo con 22, pero Fidias era un doctor, era un reverendo, incluso de una iglesia católica, de una iglesia protestante.
Pero me tocó entonces luego irme a Yamasá a trabajar. Allí fundé en Yamasá un círculo de lectores con el nombre de Padre Meriño, porque Meriño era de ahí, de Antoncí, un campo de Yamasá. Y a ese círculo de lectores yo llevé 2 veces a Fidia Sariti. Y a Fidia Sariti lo llevé también 2 veces a Dajabón. Miren, mover a una gente de la capital para Dajabón, a un intelectual, un muchacho como era yo, también daba una idea del respeto que le tenían a uno, ¿no? Porque uno era joven, pero gozaba de un respeto en los espacios donde uno estaba. Luego fundé un taller literario en la oficina de Manuel Wenceslao Medrano Vázquez, donde también ejercía Villalona, bajo el nombre de Carlos Lebrón Saviñón. Y allí nos reuníamos todos los viernes a leer poesía, a comentar, y cada quien escribía. Entonces, bueno, eso fue una experiencia también interesante desde el punto de vista de la literatura, la poesía. Luego nos vinculamos a Casibajagua, que sesionábamos todos los lunes en el Colegio de Artistas Plásticos, ahí en el Conde, en la calle Las Damas, esquina Isabel la Católica, bajo la égida o la dirección de don Víctor Villegas. Me prologó un libro y luego fue Premio Nacional de Literatura. Ahí uno aprendió mucho. Yo tenía que dar conferencias, presentar mi libro allí y todo eso. Entonces, fue una gran experiencia desde esa perspectiva de la literatura, de la poesía que preguntaba Miguel. A ese tiempo también yo estaba publicando en el periódico La Información, porque Ignacio Guerrero, aquel que iba a Dajabón y que caminaba conmigo 8 o 9 kilómetros a pie para entregar un periódico, que trabajaba en la redacción del periódico La Información, y yo le mandaba mis artículos y me publicaban una página completa. Carlos Lebrón Saviñón me publicó en el Nacional muchos artículos. Incluso hubo un domingo que me dieron las 2 páginas centrales del periódico El Nacional. Wow. Aquello fue una cosa, corrí el año 90 y los principios de los 90, pero para mí fue un gran apoyo ese de Carlos Lebrón Saviñón, de que me consiguiera 2 páginas centrales con un artículo muy amplio sobre el tema insular. La cuestión Haití, República Dominicana fue el gran tema en aquel momento. Darle las 2 páginas centrales del domingo a una persona de Dajabón sin nombre, pero Carlos Lebrón me dio el empujón. Eso fue muy interesante. Juan Francisco dice que yo perdí a mi gran protector cuando Carlos Lebrón Saviñón murió. Luego fundamos un grupo entre poetas que todavía hacemos algunas cosas. Luego creamos Poetas en la Cafetera y ahí estamos también haciendo algunas cosas. Con Carlos Pimentel, un gran sociólogo, un gran maestro, empecé entonces a la televisión. Y Carlos me desafió mucho. Él me llamaba, Alfonso, mañana vamos a la televisión. Me llamaba los martes para ir los miércoles. ¿De qué vamos a hablar? Yo te digo en el camino, pásame a buscar. Y cuando lo iba a buscar allí a su casa, Carlos, ¿de qué vamos a hablar? Te digo allá. Y Carlos arrancaba, hacía un comentario y después me entrevistaba de lo que él quisiera. Entonces, yo empecé a botar el miedo con Carlos Pimentel. Yo tuve muchos maestros, gente que me empujó, pero si no me empujaban, no sacaba de abajo. Entonces, me di cuenta que yo tenía una gran cultura social, política, informativa, porque improvisando con Carlos Pimentel, uno de los más recios sociólogos que ha tenido la República en toda su historia, que es el padre de Carlito Pimentel, el que está ahora como director de la Dirección General de Contrataciones y de compra pública, ¿no? Compra pública y contratación. Dirección General de Contrataciones y Compras Públicas. Obra pública y contrataciones. El padre de ese muchacho. Para mí ese muchacho es mi sobrino porque yo iba mucho a su casa porque su padre era un maestro para mí. Entonces, bueno, todas esas cosas fueron enseñando a uno. Por eso yo puedo improvisar y eso me crea dificultad porque a veces empiezo a hablar y puedo durar 1 hora y media hablando y entonces me extiendo mucho porque fui aprendiendo esas cosas, pero también a sacar de abajo hasta que finalmente entonces yo saco mi propio programa Voz para el Cambio, con el que tengo 11 años, lo hago diario, 1 hora y media todos los días. Entonces luego yo llevaba a Carlos Pimentel como invitado a mi programa y yo no le decía de qué íbamos a hablar. Lo buscaba en su casa y no le decía de qué vamos a hablar. Yo le preguntaba de lo que me daba la gana. Y él feliz de la vida, porque él vio el desarrollo de su alumno, ¿no? En el periódico La Información yo publicaba en una sección llamada Candileja, que era una sección los sábados que tenía Ignacio para publicar poesía. Entonces ahí eso también me ayudó en el tema de la escritura, ¿no? Bueno. Alfonso.
Sí. Oye, Fautelía, ¿qué tal? Un abrazo, hermano. Bien, 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 un abrazo, un abrazo. Óyeme, ese glamour de escritor, de poeta y cosas, no te ha como, no sé, como que te ha hecho olvidar tu labor gremial en la AMPA, que como que lo has dejado de lado, como que eso no existió para ti. Bueno, en la AMPA, mira una cosa, Fautelía y demás. Yo empiezo a trabajar en septiembre del 80 y ya en abril del 81 yo pasé a ser dirigente de la AMPA en Valverde Mao. Fui electo como secretario de Educación de la subdelegación de Mao. Luego vine para Santo Domingo, fui dirigente en Monteplata, dirigente de la delegación del distrito, luego pasé al comité ejecutivo con Ramón Almanzar, Ramón secretario general y yo secretario de organización, y estuve en todas las grandes luchas de la AMPA. En el 90, cuando salí del comité ejecutivo, terminé el derecho y entonces ya me quedé fuera de organismo de dirección de la AMPA, pero aquella militancia larga, de larga data y militancia de ser un dirigente real, de convocar, de estar presente en la lucha, me ha podido permanecer en la AMPA, en el sindicato de los agrónomos y yo siento que tengo mucho respeto por parte de los agrónomos miembros de la asociación, por el trabajo, por la firmeza, por estar ahí. Me tocó presidir la comisión electoral en dos ocasiones. En otras 2 ocasiones también estuve como secretario, en una ocasión con Silvestre de León, que la presidió, y en una con Ramón Almanzar. Presidí el 6º Congreso en el año 2006 y ahora en el 19 presidí el 8º Congreso y he publicado ahí 3 libros que recogen la historia de la AMPA. Este que fue el último publicado, el liderazgo de la AMPA, es un tomo que tiene 406 páginas. Le rendí tributo a las mujeres de la AMPA, las mujeres agrónomas, las mujeres sindicalistas con este libro, Mujeres de la AMPA, que es el 2º tomo. Y el primer tomo es Apuntes sobre la historia de la AMPA, que tiene 344, 350 páginas. En total hay 900 y pico de páginas. Es la historia de la AMPA. Debo escribir un 4º tomo y cerrar ese capítulo ahí, pero no sé si haya disponibilidad de tiempo para hacerlo. Tengo muchos proyectos de trabajo pendiente. Ahí hay un trabajo que está a tiro de hit sobre Máximo Gómez, trabajando las ideas de Máximo Gómez, porque a Máximo Gómez lo han visto como el generalísimo, el gran guerrero, el gran estratega, pero si Máximo Gómez fue grande con el brazo, es porque era muy grande con la mente. El pensamiento de Máximo Gómez, un pensamiento trascendente. Máximo Gómez a final del siglo XIX, sin conocer a Carlos Marx, estaba hablando del proletariado. Máximo Gómez en el año 1894 dice que esa guerra que está organizando junto a José Martí va a triunfar porque va a empezar por abajo, por el pueblo, y que la primera guerra en Cuba, la guerra larga de 1868 a 1878, empezó por arriba, empezó por la burguesía, porque empezó con Carlos Manuel de Céspedes, que era un hombre que tenía esclavos, que tenía ingenio, y para proclamar la guerra, el inicio de la guerra, liberó a los esclavos y los invitó a integrarse como luchadores por la libertad. Pero era un hombre de arriba, igual que los otros. La jefatura de la guerra larga en Cuba, en lo fundamental, eran gente que venía de arriba, salvo Antonio Maceo, que era un hombre que venía de abajo y además era un negro en una sociedad racista. Entonces, Máximo Gómez, un hombre de pensamiento, es un libro que yo no quisiera morirme sin dejarlo por lo menos escrito, aunque no lo publique. Entonces, tengo muchas cosas pendientes, Fautelía, sobre eso. Tengo un libro a tiro de hit, está como en tercera, que está con un toque a nota, sobre la traición al ideal trinitario, que sería el libro último que publicaría con el tema de Juan Pablo Duarte. Porque el pensamiento trinitario fue traicionado incluso por Mella y por Sánchez y por otros miembros de la Trinitaria. Pero eso lo veré más adelante cuando publique el libro, que será o este año o el que viene si estoy vivo. Espero salvarme de la pandemia. Alfonso. Claro que sí, que se va a salvar. Ajá. Alfonso, la pandemia es amante. Alfonso, antes de que se nos vaya el tiempo, porque veo que ya vamos por las 9:20 y algo, tú tienes una faceta que es muy importante y muy productiva, que es la faceta de la solidaridad con los pueblos hermanos en lucha
están también tratando de lograr una mejoría en sus gobiernos respectivos. Es decir, háblanos de eso, porque tú tienes una experiencia bastante amplia en el sentido de la solidaridad. Fui presidente de la campaña de solidaridad con Cuba, de Venezuela, de Puerto Rico. Háblanos de esa faceta de tu vida aquí en el Distrito Nacional. Gracias, Ponserrate, pero antes quiero puntualizar que en este proceso tuve la posibilidad de escribir, no solo en Hablan los Comunistas, que era el periódico del partido, y ahí escribía un grupo de intelectuales muy selecto. También escribí en el periódico La Información, ya lo comentaba, en el periódico El Siglo, en el periódico El Sol, desaparecido, en el periódico La Noticia, ya desaparecida, publiqué en El Nuevo Diario, publiqué en Última Hora y, como le comentaba, en el periódico El Nacional. Todo eso fue formando a uno en esa vertiente de la literatura, de la escritura. Entonces, porque la escritura es un ejercicio, a escribir se aprende escribiendo, como a hablar se aprende hablando, a nadar se aprende nadando. Y eso me resulta, es lo más cómodo para mí escribir. Para mí escribir es más cómodo que hablar. Por lo que pregunta Ponserrate, la solidaridad con los pueblos y el trabajo en el campo internacional. Si bien yo fui presidente de la solidaridad con Cuba en República Dominicana, antes de eso me tocó ser presidente, igual que a Villalona, de la Asociación Americana de Juristas. Yo sustituí a Villalona cuando él cumplió su gestión al frente de la Asociación Americana de Juristas. Incluso viajamos juntos a La Habana, Villalona como presidente y yo creo que era el secretario de la asociación. Eso fue en el año 1996, Villalona, que hicimos un gran trabajo allí durante una semana. Entonces luego fui presidente de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, pero además fui presidente del comité por la salida de la Marina de Estados Unidos, de la Isla Nena o de Vieques, de Puerto Rico. Eso me llevó también a una gran batalla junto a toda la izquierda en la República Dominicana. Fui presidente del Comité por la Libertad de los Cinco en Estados Unidos, los 5 cubanos. Por eso tuve que ir a Panamá a una conferencia sobre los 5, ver todo el tema procesal, en términos del derecho del caso de los 5. Veía lo de Estados Unidos, por eso fue con el tema de Duarte. Y allí estuve conversando con los jaboneros en el Bronx, en la casa de Marisa. Ahí Marisa nos hizo un trigo a lo TV. Gracias, Marisa. Wow, fenomenal. ¿Todavía te acuerdas? Sí. Pero además, te dieron... hago parte de la Asamblea de los Pueblos del Caribe. Con eso tuve que participar 2 veces en Haití, en la tercera Asamblea de los Pueblos del Caribe, ahí en Cabo Haitiano. Estuve en Puerto Rico también disertando con el tema de la organización del 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. Esto fue en el 2015, porque el evento fue en el 2016. Y para ese evento me tocó ser responsable de los delegados internacionales, es decir, de los hermanos de otras naciones que venían para ese encuentro continental. Y me tocó trabajar con ellos desde antes del evento en toda la coordinación. Me tocó también estar en el plano cultural en la Unión Soviética en un viaje de cerca de un mes, haciendo un recorrido por centros de trabajo, por universidades, por fábricas, museos en la Unión Soviética de aquel entonces, en el año 1988. Ahí tuve la oportunidad de ir a Leningrado, ver lo que son las Noches Blancas de Leningrado y todos los museos allí, la casa donde vivió Lenin, todo aquello, el monumento a los héroes que cayeron en la Segunda Guerra Mundial. Fue una experiencia cultural maravillosa estar en Moscú, en Leningrado y en la segunda ciudad de importancia de Ucrania, en Dnipropetrovsk, que era la segunda ciudad de la Unión Soviética en producción de armamento y era una ciudad cerrada a los extranjeros. Ahí no podían entrar los extranjeros. Pero me tocó ir en el 88 cuando ya estaba un poco la glasnost, la perestroika y la traición de Gorbachov a todo aquel proceso socialista. Después tuve también en el 89 un tiempo en Alemania tomando un curso de formación en ciencia política, por supuesto de la teoría marxista-leninista y el trabajo cultural allí interesantísimo en lo que era la RDA, la República Democrática de Alemania, cuando Alemania estaba dividida en 2. Yo estaba en la parte socialista.
Estuve en Colombia en trabajo cultural de derechos humanos y todo esto en el año 99. Me quedé en Bogotá trabajando con un organismo de derechos humanos de la Iglesia Católica allí. Por lo demás, pude visitar toda la parte de los museos, el Museo del Oro, el teleférico ahí en la loma de Montserrat, en Bogotá. Con este trabajo de la solidaridad Poncerrate, fui invitado, pero como presidente de la Asociación Americana de Juristas, al referendo revocatorio presidencial en Venezuela en el año 2003. Fui como invitado internacional. Allí coincidí con la hermana Esther Medina, solo que no pudimos vernos. Ella me vio porque yo tuve una intervención a la televisión venezolana como delegado a ese referendo revocatorio presidencial en el año 2003. Fue el primer referendo que organizó Chávez porque había protestas y reclamos. No, pero vamos a un referendo. La Constitución lo prevé. Y Chávez se sometió a 10, 11 procesos electorales y lo ganó todo. Chávez demostró que era un gran líder. Bueno, también estuve participando en eso en Venezuela. Un poco, bueno, en Cuba he estado 100 veces. Solo, bueno, el tanque, Freddy, wow. Alfredo Félix, creo que me lleva. Él dice que sí, que ha ido más de 100 veces a Cuba. Claro, yo organicé encuentros en Cuba para los economistas, para los abogados, para los veterinarios, para los agrónomos. Solo con los agrónomos yo organicé 26 grupos para pasar un curso de agricultura orgánica. Y con los abogados también en muchos cursos, asistir a congresos y todo eso. Así que creo que el primer viaje para estar en Cuba fue con Villalona en el año 96. Había estado en el 88 cuando yo iba para Moscú, pero tuve una estadía muy breve en Cuba cuando iba y cuando regresaba. Por supuesto, cuando regresé aquí, el DNI me dio llave en el aeropuerto. Pero son de las cosas que pasan. Alfonso. No sé si con eso un poco... Alfonso. Sí. Tú no nos has hablado de tu producción poética y me gustaría saber, dentro de tantos libros que tú has publicado, si fueras a seleccionarnos dos poemas, ¿cuál tú pudieras seleccionar con algunas frases o algunos trozos de poemas y preguntarte finalmente cuál es tu pensamiento sobre el amor? Porque dicen como que los poetas y los abogados no saben de amar o de amor. Corrígeme o precísame esa expresión tal vez equivocada de la gente. La impresión que contesta su libro favorito, que también me interesa saber. Hasta a mí. ¿Verdad que sí, Marisa? También quiero saber cuál es su libro favorito. ¿De los míos o de los otros? De los suyos. Mira, me quedo con los libros de Duarte porque van en la dirección de mi compromiso de patria. Aunque en los libros de poesía hay mucho de contenido social. Por ejemplo, este libro Dolor Adentro, está Pandemia Amante, está Sonoridad del Silencio y sobre todo Espuma de Soledades. Es un libro que recoge mi producción hasta ese momento de compromiso social. Es la poesía social que está abordada en ese libro, Espuma de Soledades. Hay un libro con mucha ternura de poesía que es el libro Oleaje, que reúne unos poemas a Alfonsina, creo que 9 poemas a Alfonsina, y reúne unos poemas a Jonathan, a Mónica, a los hijos, ¿no? Pero poemarios son 12, empezando con ese Tras la lluvia, Respiraciones del alma. El libro que me produjo más problemas, y Faustino Collado me lo advirtió, fue Mis últimas herejías. Faustino Collado me dijo, no publique ese libro, te va a traer problemas. Y me trajo muchos problemas, porque hice confesiones que no debía hacer. Y entonces me trajo problemas. Me zumbaron a la luna. Pero me hice el guapo y tuve problemas. Lo enfrentó. Me zumbaron a la luna. Yo recuerdo un poema que usted le dedica a Silvano Lora. ¿En cuál poemario lo hizo? Ese se publicó, creo que en Tempestad de mi alma, pero se recoge también en Espuma de Soledades. Ese está musicalizado por Virna García. Virna musicalizó 8 textos míos, uno a Silvano, uno a Vilma Espín, la cubana que tuvo en la Sierra con Fidel, bueno, que era la esposa de Raúl Castro, y la madre de Mariela, que ahora anda ahí con el tema de la sexualidad, el Instituto de Sexualidad y todo eso.
Hay un trabajo mío, un poema a Camaño, Caracoles Coronel, que Virna García lo musicalizó, y para el mes de abril es una especie de himno, junto con una canción también de Nino Félix que musicalizó Virna García. Un trabajo interesante. La última publicación, bueno, la hicimos en Los Poetas de la Cafetera, publicamos una antología y ahí aparecen creo que 8 o 10 textos míos en esa antología. Una cosa particular, Laura, Miguel, quizá el mismo Villalona, una cuestión que me ha llevado mucho tiempo como, digamos que como escritor, ¿por qué no decirlo? Es corregir libros de otro y prologarlo. Yo he prologado unos 52 libros. Ahora, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, trabajé con 4 libros, por ejemplo, con este del hermano Villalona, Apuntes y Poemas en el Tiempo. Me dio mucha brega porque hay que discutir mucho con Villalona. Villalona es un hombre difícil. Discutir y cambiar el título me dio una brega prácticamente de amenazarlo, decirle te dejo quieto y te dejo solo. Pero bueno, al final él, en aras de mi cuñada Mireya y de mi sobrina Penélope, pudo conciliar y nos pusimos de acuerdo. Y bueno, esto fue un trabajo en tiempo de la pandemia. También trabajé mucho en la corrección de una novela Petronil y la prologué, un libro formidable, una novela que tiene 352 páginas. Se está vendiendo ahí en el centro Cuesta del Libro a 850 pesos, creo que se está vendiendo Petronila. Es una gran novela, un gran trabajo. Me costó todo el año de la pandemia trabajando en la corrección y luego en el prólogo, finalmente en la diagramación, en la edición, en la imprenta con Leo Antilla y todo eso. Trabajé en un libro, corrigiendo un libro y prologándolo de Chariné Perdomo, un poemario, y me tocó echarle una mirada, no corrección, porque Aristóteles Ponce-Rate es un maestro, y la corrección del poemario de Guario, que es una publicación póstuma a Erasmo Guarioné Ponce-Rate, que es el papá de Aristóteles, pero escribí el prólogo a ese libro, a ese poemario de Guario, un poemario formidable que hay que leerlo y hay que atizar a Ponce-Rate para que lo publique y vayamos a Dajabón y lo pongamos a circular aquí, lo enviemos a Amazon, porque el mundo de la literatura debe conocer esos poemas de Guario Ponce-Rate, claro, dajabonero. Así que Aristóteles, hace tiempo que te emplacé con esto. Si tú no tienes dinero, tú me entregas el libro que yo lo saco, o lo saca José Dolores, porque tú eres muy tacaño, Ponce-Rate. Tú no puedes, ya el libro está, vamos a sacarlo. Eso es de familia. Oigan, pero un tremendo poemario, me tocó prologarlo. Decía que no me tocó hacer correcciones porque ya Aristóteles lo había hecho. Aristóteles es más maestro que yo en esa materia, así que no. Pero bueno, hay otros libros que prologué en estos tiempos. En la pandemia trabajé en eso, y en la pandemia también trabajé en ese libro mío de Liderazgo de la AMPA, que es un libro que tiene más de 400 páginas. Hay 2 libros básicos que yo corregí, pero que no escribí los prólogos para insertarlo en los libros. Sí lo presenté en la puesta de circulación. Fue este libro, Atrévete, de una persona ligada al mundo de la palabra, una pastora. Atrévete a perdonarme. Es un libro interesante. Me tocó corregirlo, reconstruirlo y finalmente presentarlo. Y corregir esta novela, La búsqueda, de un general de la Policía Nacional. Él me contó que lo mandó a corrección a 6 personas en diferentes tiempos y duró varios años. No lo pudo publicar porque nunca estuvo satisfecho con ninguna de las correcciones. La última se le hicieron en Chile. Todos le cobraron, yo no le cobré, y cuando yo le hice la corrección dijo: maestro, encárguese de publicarlo. Me metí con Levantilla y con Jaime y sacamos el libro. Después me dijo que yo debía presentarlo, yo le dije que no, y me dijo: profesor, usted conoce más el libro que yo, usted tiene que presentarlo. Bueno, y fui a 3 lugares a presentarlo, pero verdad, siendo un general, para mí era un poco difícil ir a presentar ese libro. Pero es un libro bien escrito, muy bien escrito. Bueno, no sé si con eso respondo a Villalona. Mi hijo está enamorado de ese libro, Alfonso. Mi hijo ¿De cuál? De La búsqueda. Está leyéndolo y está inmerso que casi ni me presta atención. Gracias a Dios. Bueno, y agradezco a Laura la portada que me hizo para este libro, Pandemia, Amante, Amor Confinado. Una portada impecable.
Lo amo, Gracias, Laura, lo gracias. amo, pero mi libro de los poemas, mi favorito, bueno, es el anterior a este, no, Sonoridad del silencio. no, el anterior, ay Dios mío, lo tengo acá y no lo veo. Dolor adentro, dolor adentro. Dolor adentro, porque usted toca un tema que para mí es tan mío, tan delicado, que es la niñez. Cuando yo abrí lo abrí, yo no acostumbro, yo lo abrí así, ¿verdad? Al azar, y encontré un poema donde usted habla de los niños y cómo tratamos la humanidad a los niños, cómo los hacemos duros, ¿verdad? Con nuestro actuar, y de verdad que me llegó. Aunque tuve el honor de ilustrar Pan de mi amante, pues mi favorito es Dolor adentro. Así Laura, que muchas gracias por ese libro. Laura. Aristóteles, sí. Veo que Reinaldo Ferreira estaba levantándote la mano ahí. Ok, Reinaldo, adelante. Muchísimas gracias. Bienvenido. Primero quiero agradecerle a Alfonso que me invitó a este encuentro tan hermoso. Y yo quiero solo decirle a él que ahora es que comprendo yo parte de lo que conocí de su vida cuando estuvimos juntos en Yamasá, que había algo que yo no entendía, pero que gracias a Dios ya lo entiendo, que no se preocupe. Es que esa alma vive totalmente enamorada. Muchas gracias. Hermano Reinaldo Ferreira Genao, un gran amigo, un gran colega como agrónomo, un gran profesional, excelente ser humano. Con Reinaldo yo aprendí mucho en Yamasá. Reinaldo es un maestro y es de mi edad, me lleva quizá un año, pero es una persona con una preparación, con una formación y unas condiciones humanas excepcionales. Para mí es un honor que Reinaldo Ferreira Genao esté ahí conectado con nosotros. Gracias, hermano. Un abrazo. Yo corroboro eso totalmente, Alfonso. Reinaldo es una gran persona. También trabajé con él. Y, gracias. Y valoro mucho. Una persona Reinaldo, muy... no veo tu foto, Reinaldo. Me gustaría verte para ver si me acuerdo, porque la mente mía está un poquito oscura. No, Reinaldo no es de Dajabón. Ok. De La Vega, pero nos conocimos en Yamasá, trabajando juntos en agricultura. Fausto Elías sí es de Dajabón. Fausto Elías vivía en Cafanía. Su madre era Carmela la evangélica. Pero Fausto Elías tiene 30 y pico de años en Higüey. Hoy es el jefe de agricultura o director regional de agricultura en Higüey. Para mí también es una distinción que Fausto Elías sea mi amigo, mi hermano, a quien quiero mucho, un tremendo ser humano, como somos los dajaboneros de aquel entonces. Y yo quisiera confiar en que los dajaboneros que están en Dajabón hoy y de estas nuevas generaciones, yo quiero confiar que son como nosotros. Quería leerle a Laura un poema y a Reinaldo, Fausto Elías, que no han estado tan cerca, Reinaldo y Fausto Elías, de esta parte de la obra poética. En el libro que dice Laura, Dolor adentro, que está dedicado fundamentalmente al dolor de los niños, a la situación que viven nuestros niños, hay uno que dice así, muy breve, Un niño se titula, y es el libro como tal. Un niño es un ramillete de luz, un destello de flores, un canto de esperanza, un rayo de solidaridad. Un niño es mi propio espejo. Es el silencio que aún duerme, el agua fresca que aún se desprende. Es el color de las amapolas. Es aquella gota de lluvia que da color al sol. Un niño es mi propio espejo en el tiempo que se fue. Qué bello. Wow. Aplausos. Aplausos. Gracias, hermoso. Me encanta. Bueno, señores, si es por mí, aquí nos pasamos la noche entera conversando con Alfonso. Para mí es maravilloso, es interesantísimo. Yo sé que para ustedes también. Antes de Alfonso leer este maravilloso poema, Dani quería decir algo. No Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, Miguel, adelante, Miguel. Alfonso, conociendo su preparación intelectual, filosófica, ¿usted podría mencionarnos algunos de sus autores de cabecera, si es que tiene algunos? Sí, Neruda, con su memoria, confieso que he vivido. Me encanta.
César Vallejo. Tengo ahí la obra completa. Mario Benedetti. Mario Benedetti. Son 3 portentosos que siempre estoy revisando. Y de acá, Manuel del Cabral, don Pedro Mir.